amigas y amigos de AGTV, pues hoy me encuentro muy contenta aquí en su programa Café, Libros y algo más porque me acompaña el escritor José Natarén. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti por la invitación, Margarita, es un gusto estar contigo y con tu público. Gracias porque me das un espacio en tu agenda. Yo sé que tienes muchas actividades culturales y retos ahorita en este trabajo que tienes en el Ayuntamiento de Tuxtla, pero gracias por... Vamos a charlar un poquito. Claro. Y me acompaña también Yolanda del Carmen, quien pues es una joven estudiante, lectora y que también está incursionando en las letras. Gracias, Yoli, por acompañarnos. Gracias por invitarme. Bueno, pues hoy vamos a tener una charla muy interesante de, pues, ellos mismos me propusieron hablar de la generación Beat, en donde pues uno de los poemas clásicos es uno que se llama Aullido. Aquí vemos la edición en inglés. Pepe, ¿qué nos podrías tú comentar de esta generación? ¿Por qué se le llamó así y cuál es el interés que representa para ti? Igual vamos a preguntar a Yoli por qué, ahora sí que diferentes generaciones, ¿qué es lo atractivo de estos escritores? Mira, pues justamente surge la idea de platicar sobre los beats a partir de la lectura de esta edición de Howl, ¿no? El clásico poema de Ginsberg, en este caso con la introducción también ya legendaria de William Carlos Williams, que es un libro que a mí me muestra Yolanda hace unos días en una asesoría que tuvimos, y yo le decía justamente de la importancia de este poema en la tradición norteamericana de las últimas décadas. Además, yo creo que la generación Beat es bien importante justamente en ese sentido transgeneracional, de vincular, por ejemplo, la generación de los modernos, ¿no? de William Carlos Williams, de Wallace Stevens y todos estos poetas, digamos, de los años 30 o 40, con otra generación como es la generación de Jim Morrison, por ejemplo, ¿no? Vemos que hay un puente que son los Beats entre los poetas de mediados de siglo y la generación hippie, ¿no? Eso es algo bien importante, los Beats como un enlace entre dos generaciones, dos visiones del mundo, entre la generación, digamos, de la posguerra, que ellos mismos también son parte de eso. La Segunda Guerra Mundial. Si tú ves, por ejemplo, la obra de Brooks, de Ginsberg, de Kerouac, pues aparece en los 40, 50, 60, ¿no? Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y cuando está la Guerra de Vietnam, ¿no? Incluso muchos de ellos, además, pues son cercanos al movimiento del rock. El caso específico, particular de Ginsberg, pues es uno de los grandes amigos de Bob Dylan, ¿no? Del Premio Nobel de Literatura, que además pues es un hito y un referente cultural para el mundo del rock, ¿no? Es uno de los Dylan viene de los Beats, totalmente, ¿no? Además que es el sucesor inmediato, ¿no? Como poeta, pues está influenciado, ¿no? Todas las letras de Dylan tienen mucho que ver con Ginsberg. Por ahí ahorita recuerdo justamente hay un video de Ginsberg con Paul McCartney, ¿no? O sea, para ellos Ginsberg era como un hermano mayor, ¿no? Además, pues un hombre que rompió muchas cosas en su época, de origen judío, homosexual abiertamente, y bueno, un tipo hasta cierto punto outside. También Lou Reed es otro que abreva de la sabiduría poética de Ginsberg, ¿no? A mí me parece que es fundamental, y sobre todo los jóvenes que ingresen a la literatura por esa vía, ¿no? Por los beats y por el mundo del rock, y luego ya más adelante ir conociendo las tradiciones. Claro, ¿no? Disruptivo, ¿no? Y Yoli, bueno, a tus 17 años, ¿qué fue lo que te atrajo de este poeta, de este poema? Y me dices que tienes otros favoritos también, ¿no? Otros poemas favoritos de Allen Ginsberg, pues sí, tengo muchos. Uno cuando es joven, como yo, siempre está aquí en el mundo buscando sorprenderse o aprender, pues, de lo que la gente dice. Por ejemplo, de poemas, uno empieza a incursionar diciendo, ¿qué poemas puedo ver? Y pues lees tantos poemas, pero solo hay pocos que se queden ahí contigo y te fascina. Como por ejemplo de Allen Ginsberg, de este libro, me gusta mucho América, aunque el primero que leí fue el de Blueberries in the Supermarket, moras en el supermercado, porque estuve en un concurso de traducción en línea y pues para jóvenes, y entonces me pidieron que tradujera eso. Y pues fue muy fascinante porque en Allen Ginsberg vi como que había más stream de consciousness, fluido de conciencia. Y pues sí resonó, porque básicamente la poesía se define como
el lenguaje como de los sentimientos es como puedo definir a la poesía. Excelente, muy bien. Y bueno, Pepe, un poquito metiéndonos en la vida de esta generación, ¿tú lo compararías en cierta forma, algunos rasgos, con los poetas malditos? Hay cierto rasgo de malditismo, no en toda gran poesía, pero Ajá. sí. Por su forma de vivir. Sí, si tú ves la biografía de cada uno de ellos, pues sí estuvo en situaciones no siempre admirables, ¿no? Ajá. Ni encomiables, pero sobre todo, pues sí, son tipos que vivieron hasta cierto punto al límite, ¿no? Pues Kerouac, ¿no? Que muere alcoholizado, ¿no? Fuera de su país, siempre errante, ¿no? Siempre con una búsqueda espiritual inconclusa hasta el último momento, ¿no? En el caso de Brooks, ¿no? Involucrado en cuestiones hasta criminales, Sí, pero además es el que llega a ser viejo, ¿no? Sí, más de 80 años. Brooks conocía a Kurt Cobain y Ajá. de hecho hasta grabaron un álbum. Sí, y lo admiraban mucho. Tú ves que los rockeros lo buscan mucho, ¿no? Es como el mentor, ¿no? Bowie y Jimmy Page llegan a estar con el maestro y a platicar con él, ¿no? Además que tienen muchos temas en común. Por ahí hay una entrevista donde Jimmy Page comenta pues parte de lo que platicaban con Brooks. Por ejemplo, el interés que tenían ambos, que compartían por las búsquedas de este Dr. Reich, ¿no? Sobre el orgón y la energía cósmica, ese tipo de búsquedas que no es tan común a veces, ¿no? Y que solo se da entre ciertas personas con ciertos perfiles. Y también el budismo, ¿no? Porque vemos que también o sea, había como un tema ahí místico y obviamente que en su momento consumieron algunas sustancias, ¿no? Que también les hacían tener ciertos viajes y que algunos se quedaban por ahí. Y esa búsqueda de una espiritualidad en medio de un mundo tan convulso, ¿no? Un mundo que ha vivido 2 guerras, que ha vivido el Holocausto, ese mundo del cual Adorno dijo no va a ser posible volver a escribir poesía, ya no es posible. Y bueno, sí pudo, incluso el propio Theodor Adorno se echa para atrás ante la obra de Paul Celan, por ejemplo, ¿no? Y pues que justamente pensando, Celan es contemporáneo de los Beats, ¿no? Aunque por supuesto es otra poética, es otra visión del mundo, pero es una generación interesante, sí tiene mucho que ver con los malditos, ¿no? Tanto los malditos franceses como por ejemplo también con William Blake, ¿no? A final de cuentas pues en el caso de Blake también es la tradición en la lengua inglesa, ¿no? Claro. Hay una renovación del lenguaje, de la visión del mundo dentro de la poesía gracias a los Beats. Y yo creo que siguen vigentes como toda la gran poesía, ¿no? Desde Homero hasta nuestros días siguen vivos, ¿no? Claro, ¿no? Y además que fueron totalmente, pues en su momento motivo de escándalos, ¿no? Que llamaban obscenas a sus poesías, que algunos incluso gobiernos o autoridades las prohibieron y bueno, el tema de la homosexualidad que se empieza a plantear, que todo eso pues representó una confrontación con una época, ¿no? Con el establishment, tanto así que por eso fueron bien abrazados por la generación hippie, ¿no? Como sus reales mentores y por supuesto pues siempre censurados por la Casa Blanca, ¿no? En las diferentes administraciones, incluso tal vez hasta ahora apenas se empieza a abrir un poco más la puerta a ciertas formas de ser y de existencia, todas muy válidas por supuesto, pero pues venimos de una civilización occidental pues muy cerrada, ¿no? Y que durante pues 2 milenios o menos pues ha mantenido ciertos esquemas y de repente viene una generación y empieza a fracturar, ¿no? Todo esto, pues sí es un aporte, ¿no? Incluso tiene que ver con una revolución de conciencia. No, y a mostrar una realidad, porque pues ha existido siempre la homosexualidad, la bisexualidad, o sea que no se hablaba, no significaba que no existía, entonces ellos ponen así como que esto está aquí y aquí estamos, ¿no? Y el consumo de sustancias, por ejemplo, si tú ves desde los misterios de Eleusis en la antigüedad, pues ya había un consumo de enteógenos buscando una experiencia pues trascendental, ¿no? Que bien se puede conseguir, por ejemplo, con el yoga, la meditación, simplemente con el estar aquí y ahora, ¿no? Contemplando la naturaleza. Sí, siendo en el momento presente, ¿no? Y era otra de las búsquedas, como tú decías, ¿no? El budismo, el trascendentalismo. Y bueno, en el caso de Ginsberg, pues también venía de una tradición tan fuerte como es la del mundo judío, ¿no? Con esas reglas tan poderosas, tan fuertes, llenas de ritos y rituales. Claro. Las víctimas del Holocausto, además. Las víctimas del Holocausto. Terriblemente. Y Yoli, ¿qué es lo que te atrae a ti en tu generación y qué es lo que consideras que
podría alimentar, estimular la imaginación o el gusto por la lectura a través de esta corriente literaria? Bueno, pues antes de eso me gustaría explicar acerca de algo de la vida de Allen Ginsberg, porque es importante tenerlo en cuenta. Él nació en Newark, New Jersey, en 1926. Es hijo de dos padres rusos. Su mamá era comunista, su papá pues no estaba en eso, pero los dos eran judíos, es bien dicho. Y pues su mamá empezó a mostrar síntomas de esquizofrenia cuando él era niño. Cuando él era niño, durante gran parte de su infancia, y pues él vivió con una madre ausente que la mayor parte estaba en hospitales psiquiátricos y llegó a ser lobotomizada. Y pues él mismo empezó a mostrar síntomas así psicóticos. De hecho, en su poema América, es donde dice, en su frase final, I'm psychopathic anyway. Esa es su frase. ¿Qué significa? Soy psicótico, al final y al cabo. También es cierto que cuando conocí a los Beats, a Kerouac, ¿a quién más? Burroughs, estudió con ellos, con Burroughs. Sí, son parte de una generación y se conocían desde muy jovencitos, ¿no? Igual Lawrence Ferlinghetti, o sea, es una generación no solo en cuanto a que publicaron obras más o menos en la misma época, sino que hay un espacio vital que compartieron, ¿no? Experiencias desde jóvenes. En una universidad, sí, en Columbia. En Eran como los dos, ¿no? Kerouac y Cassidy. Sí, Neal Cassidy era, ¿no? Neal Cassidy. Y también otro compañero que los marcó porque él asesinó a alguien. ¿Así es nuestra que asesinó a su esposa? No, otro. Otro asesinó a alguien y eso fue como que los unió. Porque ellos vienen como de la posguerra, ¿no? Sí. La filosofía de la posguerra era como que aprovecha todo lo que tienes ahora, porque después de los horrores que vieron, como que... En cualquier momento podía haber una tercera guerra, ¿no? Sí, una guerra estaba como muy latente. Y la crisis de los misiles, ¿no? La tenían a la mano. En cualquier momento, pues, los dos bloques, capitalista o comunista, podían lanzar bombas de uranio, ¿no? Y aparte de eso, su madre era bastante comunista. Y eso creo que fue lo que aumentó sus delirios, porque ella era como paranoica, porque ella era parte de los mitos comunistas. Y también ella era rusa. Era rusa. Y también eso fue parte de eso influenció su poesía. Por ejemplo, en América habla sobre los comunistas y también en la nota para Hope también habla de su madre, Naomi Ginsberg. Y también en Kaddish, para Naomi Ginsberg, hablando de esa historia. Y para tu generación, ¿cuál sería la propuesta de leerlos? ¿Qué consideras? Pues también Allen Ginsberg es como que nos ahuyenta a nuestra generación a pensar mucho, a pensar sobre el mundo, sobre cómo crees que el mundo te puede influenciar. Porque en ese entonces eran las drogas, lo que nos estimulaba, pero también se supone que era un mundo moderno, pero era muy recto de pensar y también era muy persecutorio con la gente, los medios también, así mismo, señalaban mucho a la gente. Eran como, en el mundo feliz, ves el Soma, que era como una droga que mantenía a la gente, básicamente. Estados Unidos en esa época era como una distopía. Yo creo que sigue siéndola, ¿no? Sí, de hecho, el mundo entero es una distopía. Siendo muy relevante porque habla de los mismos temas. Ya no es la revista Times lo que rige la vida de la gente, ahora son las redes sociales, el consumismo, lo que y ellos estaban en contra de eso, ¿no? Del capitalismo, el consumismo. Del establishment, ¿no? Del sueño americano, ¿no? De alguna manera por eso se mantienen al límite. Y bueno, ellos también en cierto sentido concentran esta inquietud y este malestar de la cultura
que pues es tan latente después de la guerra, pero que además es una inquietud que tienen los artistas, por ejemplo, del romanticismo hasta el surrealismo, ¿no? Y ¿ellos son ya surrealistas? Ellos abrevan en cierto sentido, ¿no? A final de cuentas, cuando surgen ellos ya en los 50, las vanguardias ya tienen un par de décadas y ya es posible ver los efectos de las vanguardias en una siguiente generación, pero sí podrían inscribirse tal vez cercanos a una línea que va de los románticos al surrealismo y por supuesto también en una línea de pensamiento que tiene que ver con los malditos, con Rimbaud, por ejemplo, ¿no? Esto de vivir al límite, en cierto sentido. Y por supuesto el pensamiento filosófico que se ha venido gestando, ¿no? Pues justamente Marx, Freud, Nietzsche, todos estos grandes autores del mundo occidental que pues sientan las bases para unas nuevas formas de pensar y de existir en el caso de toda esta gente. No sé si me permiten, les leo un fragmento de una traducción que encontré por aquí, así y para poner en contexto, ¿no? Porque hemos hablado de los poetas, dice, pero ¿cuál es la obra? ¿No? Seguramente ya la curiosidad está ahora sí que picándoles y van a decir, ¿qué fue lo que escribieron? Es una invitación a que ustedes también busquen. Yo por fortuna aquí me encontré con una traducción, porque es bien importante quién traduce, ¿no? A final de cuentas, la traducción es una obra en sí misma, no es un poema en sí mismo. Traducción, versión o aproximación, pero que sí, pues de la lengua de la cual se extrae, a la cual se vierte, pues hay un trabajo artístico, ¿no? Que esté, digamos, con la misma intensidad poética. Yo aquí tengo la de Visor, ¿no? Recuerden que Visor es de las principales editoriales de poesía del mundo, ¿no? A cargo del legendario Don Chus García. Y bueno, vamos con esta versión. Dejen nada más les preciso quién es. Katy Gallego es quien hace la traducción. Esta edición de Visor también trae el prólogo de William Carlos Williams, que es otro fabuloso poeta. Ojalá tengamos oportunidad de platicar de él en otro programa. Y bueno, nada más voy a leer el principio de Howl, ¿no? De El Aullido para pues, Carl Solomon. Y dice: he visto los mejores cerebros de mi generación destruidos por la locura, famélicos, histéricos, desnudos, arrastrándose de madrugada por las calles de los negros en busca de un colérico picotazo, pasotas de cabeza de ángel consumiéndose por la primigenia conexión celestial con la estrellada dínamo de la maquinaria de la noche, que, encarnación de la pobreza envuelta en harapos, drogados y con vacías miradas, velaban fumando en la sobrenatural oscuridad de los pisos de agua fría, flotando sobre las crestas de la ciudad en contemplación del jazz, que desnudaron sus cerebros ante el cielo bajo él y vieron tambalearse iluminados ángeles mahometanos sobre los tejados de las casas de alquiler, que atravesaron las universidades con radiantes ojos tranquilos, alucinando arkansas y tragedias de Luz Blake entre los escolásticos de la guerra, que fueron expulsados de las academias por dementes y por publicar odas obscenas sobre las ventanas de la calavera. Esta es la primera parte, la primera página del Aullido, ¿no? Pues ahí hay una mención a Blake. Es que realmente el gran patriarca de los malditos es William Blake, pues justamente él es el que en uno de sus versos pues dice que más o menos, la memoria falla, que si las puertas de la percepción se abrieran, ¿no? El hombre vería las cosas como son realmente, infinitas, y que luego eso da pie a que Aldous Huxley pues, titulara la novela y finalmente que Jim Morrison nombrara así a uno de los mejores grupos de la psicodelia. Excelente, no, pues agradecemos mucho. Olero, dime mi amor, un último mensaje. Yo también quisiera hablar sobre Howl, porque fue como el gran cambio, porque además de que está dedicado para su pareja de toda la vida, Carl Solomon, sí, los The Beats, el movimiento literario de los Beats eran como un gran movimiento que tenía mucha fuerza, mucha valentía por generar un cambio en un mundo que parecía estático, aferrado como a las normas, a las ideas, que no puedes tener sentimientos. Así era
Las mujeres, por ejemplo, eran como amas de casa, los hombres estaban como en un trabajo estáticos. Y así eran como las normas rutinarios, o sea, y explotados por el sistema todo, ¿no? Alienados. Explotados, felices. La publicidad estaba comenzando. Y pues Allen Ginsberg, básicamente, yo lo consideraría como un genio por la forma en que fue muy sincero con lo que pensaba. Muy honesto, ¿no? Luego de haber vivido tantas cosas, él avanzó a otro estrato. Y también quería mencionar de que él vino a Chiapas, él viajó por todo el mundo, llegó a India, a lugares de la India. ¿A qué lugar de Chiapas no sabes? No podría decir muy bien porque son especulaciones, okay. Pero también se dice que en Palenque, según un poema. Hay muchos rumores, sí se llegó a mencionar, sobre todo entre amigos que tenemos nosotros, que lo vieron. Amigos mayores que escucharon o supieron que en algún momento habían estado Kerouac y Brooks en San Cristóbal o así. Es como aquello de que los Beatles... Beatles... es muy cosmopolita. Sí, ¿no? y bueno, a veces proyectamos el deseo en la realidad. Es como aquello de que los Beatles estuvieron en Oaxaca, ¿no? Sí. Pues, aquí pues no tenemos mayor... Chiapas. Sí, entonces, pues sí, por ejemplo, aquí ya hay un referente, ¿no? Cualquier cosa podemos decir que ya una editorial seria, ¿no? Pues avala esto. Pero sí, por ejemplo, el caso de lo de los Beatles, ¿no? Está bien para una novela, ¿no? Eso daría pie. Te queda de tarea. Bueno, pues fue un gusto conversar con ustedes. Esta va a ser una de muchas charlas. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. José Natarén, eres excelente escritor, analista literario, un gran promotor cultural. Y gracias, Yolanda, estudiante del American School Foundation of Chiapas. Gracias por acompañarnos y pues nos vemos en la siguiente edición de Café, Libros y algo más. Dios. Bye, bye.